El 21 es un número con una mística especial en el deporte puertorriqueño. Si estás escuchando este podcast, seguramente no tengo que explicarte por qué. En algún momento de nuestra historia, el 21 dejó de ser el número que llevaba en su espalda el jardinero derecho de los Piratas de Pittsburgh y los Cangrejeros de Santurce y se convirtió en un símbolo. Un símbolo deportivo, pero a la vez un símbolo vinculado a nuestra identidad como pueblo. Es interesante cómo el deporte tiene un efecto transformador en la sociedad o viceversa. Mantengamos eso presente mientras avanzamos en este episodio. En el 2015, el número 21 tomó un significado distinto y menos inspirador. 21 fue el número de votos que obtuvo Carlos Delgado entre las 549 papeletas emitidas en las votaciones para abrir, o en este caso cerrar, las puertas a Cooperstown. El 3.8% de los votos que obtuvo Delgado significó que tras solo un año de elegibilidad sería excluido de la papeleta. En Puerto Rico, el resultado de las votaciones, en particular el resultado relacionado a Delgado, fue recibido con sorpresa y en ciertos casos con indignación. ¿Cómo era posible que con las estadísticas del Aguadillano recibiera tan pocos votos? Algunos, desde ese entonces, ya tenían una hipótesis. En una entrevista con Noel Algarín, publicada el 23 de junio de 2017 en El Nuevo Día, salió de la boca de Delgado lo que se estaba comentando entre los puertorriqueños desde el 2015. En el voto del Salón a la Fama, yo definitivamente me castigaron. Yo no pensaba que iba a entrar de la primera, pero yo no creo que yo batía tan mal en mi carrera para que votaran 3.2 o 3.8, no me acuerdo exactamente el número, prefiero olvidarlo. Fíjense en las palabras de Delgado. Definitivamente me castigaron, dice en su entrevista. Parece no tener ninguna duda. Ante sus expresiones, y dejando de lado la admiración que podamos sentir por él, por sus logros como pelotero, o el orgullo que podamos sentir por su quehacer social, nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Realmente fue castigado por su protesta a la guerra de Irak? Frente a esa interrogante, tomemos el rol de abogado del diablo para analizar el caso de Carlos Delgado. Mi nombre es José Hernández Lázaro y esto es Cancha Completa. Durante la temporada 2003, Carlos Delgado comenzó una protesta a la invasión de Irak y posterior guerra iniciada por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Durante el llamado 7-inning stretch, mientras sonaba la canción God Bless America y los demás jugadores se enfilaban en torno a las líneas de foul, Delgado se retiraba silenciosamente al dugout. Si bien la protesta no era sorprendente, habiéndose opuesto Delgado previamente a los ejercicios bélicos de la Marina estadounidense en Vieques, pocos se habían percatado de la misma hasta que a finales del mes de julio de 2004, los azulejos visitaron a los Yankees para una serie de 2 juegos. En el Yankee Stadium, todavía bajo el fervor patriótico que surgió como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el God Bless America se proyectaba por la megafonía en cada juego, y no solamente en los fines de semana o días festivos como ocurría en otros parques. Pero no solo sonaba la canción, los empleados del estadio levantaban unas cintas por los pasillos para evitar que los espectadores se movieran de sus sillas durante el tiempo que sonaba la canción como una señal de respeto a la misma. En ese contexto, la protesta de Delgado resultaba especialmente antipática. En las gradas del estadio apareció una pancarta que rezaba en inglés: Delgado es una desgracia americana. Cuando en la parte alta de la séptima entrada fue retirado al batear una línea por la primera base, se escucharon gritos de USA, USA. Al ausentarse del campo para el God Bless America, recibió más gritos y abucheos. Ese fue solo un día de la protesta que, según Delgado, llevó a que lo castigaran en la votación al Salón de la Fama. Entendiendo el contexto de la protesta, debemos analizar entonces el proceso para entrar al Salón de la Fama. En la actualidad, son los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América los que votan para exaltar al Salón de la Fama a exjugadores con 10 años o más de experiencia una vez hayan pasado 5 años de que estos se retiraran. Al recibir la papeleta, cada escritor puede votar por un máximo de 10 jugadores. Cualquier jugador que obtenga 75% o más de los votos es exaltado al salón. De otro lado, si el jugador obtiene menos de 5%, se elimina de la papeleta permanentemente. Según las reglas vigentes, un jugador puede estar un máximo de 10 años en la papeleta de obtener entre 5 y 74%. Cumplido ese término, deja de ser elegible. Desde la primera clase elegida en 1936, solo 53 de los 220 jugadores de las grandes ligas miembros del Salón de la Fama fueron exaltados en su primera aparición en la papeleta. Alrededor del 76% de los jugadores que tienen una placa en Cooperstown
tardaron 2 años o más en ser elegidos. Joe DiMaggio, por ejemplo, entró al Salón de la Fama luego de su tercer año en la papeleta, mientras que el legendario Cy Young fue exaltado como parte de la segunda clase. En el 2007, junto a Iván Rodríguez, exaltado en su primer año de elegibilidad, fueron exaltados Jeff Bagwell y Tim Raines, quienes habían aparecido en la papeleta por 7 y 10 años respectivamente. De los últimos hablaremos un poco más adelante. En la entrevista publicada el 23 de junio de 2017, Delgado admitió que no esperaba recibir el 75% de los votos en su primer año. Sin embargo, sin duda fue una sorpresa obtener tan solo el 3.8% de los votos. En la papeleta del 2015 habían 34 jugadores incluyendo Delgado, quien recibió menos votos que 22 de ellos. Para el escritor de ESPN Jason Stark, Carlos Delgado es el mejor jugador en la historia en ser eliminado de la papeleta del Salón de la Fama después de su primer año. Buscando entender qué toman en consideración los votantes, contacté a Aurelio Moreno, un veterano periodista deportivo quien actualmente trabaja con el periódico Sun Sentinel en el estado de la Florida. Moreno, como miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, es votante para el Salón de la Fama. Conviene tener presente que en el 2015 no votó por Carlos Delgado. Comenzamos hablando sobre qué suele tomar en consideración un votante al momento de analizar la carrera de un jugador. Los peloteros uno analiza desde el punto de vista de lo que han hecho, ¿no? A lo largo de su carrera, uno analiza los números, analiza las estadísticas, analiza la contribución de ese pelotero a tanto al equipo y tanto individualmente. Y los premios individuales, obviamente las cantidades de veces que ha sido votado para el juego de estrellas, la cantidad de veces que ha sido jugador más valioso o ha ganado el premio Cy Young. También hay otros parámetros, otras normas que cierta gente analiza y le toma más importancia que otros, que está dentro de las reglas o de lo que uno debe buscar en un candidato ideal a cada Salón de la Fama, como la integridad, que es lo que le ha hecho, por ejemplo, daño, por ejemplo, a peloteros como Pete Rose, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y a otros peloteros que han estado involucrados en el asunto de los esteroides. Entonces, todos son elementos que hay que tomar en consideración. Aún conociendo el caso de Pete Rose, no dejó de llamarme la atención que para recibir un reconocimiento deportivo se puedan tomar en consideración factores que no tienen una relación directa al deporte. Por tal razón, le pregunté a Aurelio sobre en qué sentido se analiza la integridad de un jugador. Mira, lamentablemente, como te expliqué, hay quizás algunos votantes que le dan mucha importancia y quizás hasta prioridad también a la personalidad del jugador. O si el jugador en un momento determinado protagonizó un escándalo, o tuvo, por ejemplo, en el caso de los esteroides, o si estuvo involucrado en algún tipo de problema. Si destilamos la explicación de Aurelio, podemos concluir que hay 3 elementos que los escritores tradicionalmente toman en consideración a la hora de votar: las estadísticas, los premios y tal vez sorprendentemente el carácter o la personalidad del jugador. Empecemos por el primero de estos elementos. El béisbol siempre ha sido un deporte ligado profundamente a las estadísticas y con un culto especial a los números en general. 300 de promedio, 500 cuadrangulares, 3.000 hits, 300 victorias. El béisbol está lleno de números que se usan para determinar el valor de un jugador. Hablemos entonces de números. De los casi 19.000 peloteros que han jugado en las grandes ligas desde el 1876, solo 31 han dado más cuadrangulares que Delgado. Solamente 27 tienen mejor slogan que Delgado, quien es uno de solamente 6 bateadores en la historia en conectar 30 cuadrangulares o más durante 10 temporadas consecutivas. En la historia de las grandes ligas, solo 10 peloteros han tenido un OPS, la combinación de porcentajes en bases y slogan, por encima de .900 en por lo menos 9 temporadas consecutivas. 8 de ellos, Lou Gehrig, Jimmy Foxx, Mike Schmidt, Willie Mays, Hank Aaron, Stan Musial, Mickey Mantle y Mike Piazza, están en el Salón de la Fama. Los otros 2 son Barry Bonds y Carlos Delgado. Al día de hoy, en el Salón de la Fama hay 23 jugadores que durante su carrera principalmente jugaron primera base, 3 de los cuales jugaron en los Negro Leagues. Quedándonos con los 20 de las grandes ligas y sumando a Delgado, podemos hacer una comparativa de las estadísticas de estos 21 jugadores. Delgado, que ocuparía el número 18 en apariciones al plato, sería también el 18º en hits, el 7º en dobles y cuadrangulares, el 8º en bases por bola y OPS, el 11º en carreras impulsadas y el 6º en slugging. Sin duda, Delgado tiene números dignos de consideración para el Salón de la Fama.
Repitamos este ejercicio con los compañeros de papeleta de Delgado. Comencemos por eliminar a los lanzadores para facilitar la comparación. Quedarían entonces 23 jugadores de posición, incluyendo Delgado. Entre esos 23 jugadores, Delgado estaría décimo en la lista en términos de carreras anotadas, por encima de jugadores que se quedaron en la papeleta como Mike Piazza, actual miembro del Salón de la Fama, el puertorriqueño Edgar Martínez y Nomar García Parra. En la categoría de cuadrangulares, Delgado ocuparía la sexta posición entre sus compañeros, por encima de jugadores como Piazza, Jeff Bagwell, también actual miembro del Salón de la Fama, y Larry Walker. En cuanto a carreras impulsadas, Delgado aparece en la séptima posición, superando a Walker, a Martínez y a Mark Maguire, entre otros que se mantuvieron en la papeleta. En slugging, Delgado se situaría en la cuarta posición, con mejores números que Bagwell, Fred McGriff y Gary Sheffield. En promedio de bateo, Delgado aparecería en la decimosexta posición, superando a Sammy Sosa y Mark Maguire, ambos vinculados directamente al uso de esteroides y quienes a pesar de esto recibieron 15 y 34 votos más que Delgado respectivamente. En on-base percentage, Delgado estaría noveno en la lista y en OPS estaría sexto. En este punto de la historia, entendiendo que los números de Delgado estaban al nivel de los miembros de Cooperstown en su posición y sus compañeros de papeleta, el argumento para explicar los votos recibidos sería que se vio afectado porque la papeleta estaba cargada de superestrellas. En el 2015, entraron al Salón de la Fama jugadores de la talla de Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz y Craig Biggio. Jugadores como Mike Piazza, Jeff Bagwell y Tim Raines, que compartieron papeleta con Delgado, posteriormente han sido exaltados. Adicionalmente, hay un grupo de jugadores con estadísticas extraordinarias, pero que al estar vinculados al uso de esteroides no han recibido suficientes votos para ser exaltados, entre los que aparecen Barry Bonds, Mark Maguire, Sammy Sosa y Roger Clemens. Enfocándonos solo en esos nombres, podríamos pensar que esa fue la razón para que Delgado recibiese 21 votos. Podríamos concluir que esos 11 jugadores mencionados anteriormente acapararon todos los votos, y solo pudiendo los escritores votar por 10, no había espacio para Delgado en sus papeletas. Aunque no hay duda de que los jugadores en la papeleta y las reglas de votación tuvieron un rol en el resultado, hay otros factores que no apoyan esta hipótesis. En la papeleta del 2015 aparecían dos jugadores de posición que al haber sido elegibles antes de un cambio de regla en la votación, estuvieron más de 10 años en la papeleta. En dicha votación, Don Mattingly figuró en la papeleta por 15º año, mientras que Alan Trammell aparecía por 14ª vez. Delgado supera a Trammell y Mattingly en carreras anotadas, carreras impulsadas, bases por bola, on-base percentage, slugging y OPS. Delgado incluso tiene más cuadrangulares que ambos jugadores juntos. Y sin embargo, a pesar de esto, Mattingly obtuvo en su último año de elegibilidad 29 votos más que Delgado. Trammell obtuvo 138 votos, es decir, más de 6 veces la cantidad de votos que recibió Delgado. Revisando el palmarés de Delgado para atender el segundo elemento discutido por Aurelio, encontramos que ganó 3 bates de plata y fue al Juego de Estrellas en 2 ocasiones. En 7 temporadas, estuvo entre los jugadores considerados para el premio de jugador más valioso, 4 de ellas acabando entre los primeros 10, incluyendo la temporada 2003, cuando acabó segundo en la votación por detrás de Alex Rodríguez. El no haber destacado como un jugador defensivo puede haber perjudicado a Delgado, lo que al mismo tiempo afectaría considerablemente su WAR o Wins Above Replacement, una estadística que para muchos votantes más jóvenes es el equivalente al Santo Grial. El haber jugado la mayor parte de su carrera en Toronto, un equipo de un mercado menor especialmente para esa época, y haber tenido poca participación en la postemporada, sin duda afectó su consideración para recibir premios mientras era jugador. Aunque uno pensaría que se deberían escoger los jugadores para el Salón de la Fama solo basándose en los dos elementos discutidos anteriormente, la realidad es que como seres humanos al fin, los votantes están condicionados por criterios más subjetivos. El carácter, la personalidad y hasta factores tan tontos como pensar que ya hay demasiados primera base en el Salón de la Fama afectan el juicio de los votantes. Sin embargo, algo que no estaba considerando en mi análisis fue lo que surgió durante la conversación con Aurelio Moreno al mencionar la candidatura de Tim Raines. Este año en particular me tocó un caso particular que me llamó la atención, que me enviaron, y me ha pasado en otras ocasiones, me enviaron una carta de la gente que estaba haciendo una promoción a Tim Raines para el Salón de la Fama, y eso, te voy a ser franco, me convenció. Yo tenía a Tim Raines como un borderline, no lo tenía entre mis 10 primeros, pero la forma en que me lo presentaron, como me lo vendieron como candidato, me terminó convenciendo, además que el hecho de que alguien que se haya tomado la molestia, ¿no?, de enviarte una carta y decirte por qué Tim Raines también valía la pena, pero analizando los deditos, sí,
y creo que lo hice con una columna diciendo que Reigns era un pelotero que merecía. Mira, yo no había votado por él en el 2015, pero sí voté por él en la última votación, y fue precisamente una de las cosas que me dijeron fue la carta esta. Esa contestación me generó mucha curiosidad, por lo que le pregunté quién envió la carta. Una persona que estaban encargados de la como relaciones públicas de Team Reigns, como un comité pro campaña, Team Reigns, que esto es común. A mí me han enviado cartas o promociones promocionando, por ejemplo, a Jeff Bagwell anteriormente, y en una ocasión, me recuerdo, hace un par de años atrás, también se hizo acá en Miami una campaña en favor de Tani Pérez. Puede que resulte lógico, pero me sigue pareciendo extraño que los peloteros puedan tener cabilderos para entrar al Salón de la Fama. La próxima pregunta era obligatoria. ¿Habrían entonces campañas similares a la de Tim Raines y Jeff Bagwell, pero dirigidas a evitar que un jugador entrara a Cooperstown? Aunque Aurelio no tenía recuerdo de ninguna, y aun cuando no hubiese ninguna campaña pública, no se puede negar que ante algunas candidaturas ha habido un rechazo generalizado por razones extradeportivas. Hay suficientes ejemplos para saber que aun con los mejores números, hay situaciones que pueden cerrar las puertas a Cooperstown. El grupo antes mencionado de jugadores vinculados directamente al uso de esteroides, Pete Rose, o seguir muy lejos, Peruchín Cepeda, son ejemplos claros de peloteros que han sido castigados por los votantes como consecuencia de un escándalo. A un año de retirarse, Cepeda fue arrestado tras ir a reclamar al aeropuerto 2 paquetes que, según las autoridades, contenían 170 libras de marihuana. Tras convertirse elegible para el Salón de la Fama, Cepeda pasó 15 años en la papeleta hasta ser eliminado, a pesar de ser el único jugador elegible en la historia, con un promedio de bateo superior a 2.95 y más de 300 cuadrangulares que no estaba en el Salón de la Fama. No fue hasta 1999 que Cepeda entró al salón gracias al voto del Comité de Veteranos. Continuando la conversación con Aurelio, discutimos el caso específico de Carlos Delgado en la votación del 2015. Al preguntarle si le había sorprendido el número de votos recibidos por Delgado, esto fue lo que me contestó. Sí, claro que sí. Un número muy bajo. Definitivamente que era un jugador que debió haber tenido mucho más consideración en ese momento determinado. No, quizás no consideraba en ese momento, en ese año tampoco yo voté por Tim Raines, y ese fue el año, y posteriormente voté por él, que no se iba a quedar por fuera, que un tipo que ha dado más de 400 honrones, de 280, no se iba a quedar por fuera y va a recibir más apoyo. No te quiero decir con esto que creo que Carlos Delgado es necesariamente un miembro del Salón de la Fama, pero sí no creo que nunca este pelotero debió haberse quedado por fuera en su primer año. Nunca. Esto fue para mí injusto con él. Profundizando en su contestación, le pregunté entonces la razón por la que entendía que había recibido tan pocos votos. Entonces, Carlos Delgado como primera base, como jugador que se destacó muchos años quizás en un equipo de mercado que todavía no era muy importante allá en Toronto, un jugador que expresaba su opinión, y una opinión que en un momento determinado era controversial. Quizás le pasan la factura, y eso no es eso no es de extrañar. Finalmente, le pregunté si creía que, como Delgado dijo en la entrevista del Nuevo Día, le había afectado la protesta a la guerra de Irak. La gente va a buscar esa excusa. La gente va a decir, quizás Delgado, voy a votar por Delgado, voy a votar por Tim Raines. Mira, voy a votar por Tim Raines porque Tim Raines siempre respetó el himno. Vamos a ponerlo de esa forma. O sea, si tienes que escoger entre uno y otro, como te dije, hay gente que busca por el por qué no tienes que entrar, no necesariamente el por qué sí vas a entrar. Quizás lo pueden utilizar como una forma de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. No estoy diciendo ahora que esto sea lo que pasó con el caso de Delgado, pero mucha gente quizás no le perdonó ese caso, ¿no? Yo no te voy a decir que eso sea necesariamente el punto de vista. Si Carlos Delgado hubiese tenido quizás otros números, vamos a suponer que hubiese dado 550 honrones, hubiese bateado 300. Aunque hubiese hecho eso, quizás ya estuviera en el Salón de la Fama. El primer instinto de una persona escéptica sería preguntarse, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué una protesta a una intervención militar afectaría una votación al Salón de la Fama? Delgado no hizo trampas, no apostó, no fue arrestado.
¿por qué lo castigarían por eso? Para contestar esas preguntas, primero tenemos que mirar el rol del béisbol en los Estados Unidos. America, what's your favorite sport? Baseball. Sandwich? Hot dog. Pie? Apple. And what's your favorite car, America? Chevrolet. Let me see, that's baseball, hot dogs, apple pie, and Chevrolet, huh? Right. Well, you sure sound like America to me. We are. Well, then you better tell me again, because I just might forget. We love baseball, hot dogs, apple pie, and Chevrolet. Baseball, hot dogs, apple pie, and Chevrolet. That's baseball. El béisbol es tan americano como los hot dogs y el pay de manzana, o por lo menos esa es la conclusión a la que llegaron los creadores de este anuncio de Chevy de la década de los años 70. En un artículo de la página de internet Bleacher Report, publicado en julio de este año, se dice que el béisbol es el pasatiempo de América, y uso América como se usa en el artículo, porque nació en América y es América. En el 2011 se publicó en la página de las Grandes Ligas un artículo de Hal Botley, cuyo título se traduce a El patriotismo y el béisbol van de la mano. En su artículo, Botley señala, y cito, en los momentos más oscuros de América, desde la Primera Guerra Mundial a la Gran Depresión, al 11 de septiembre del 2001, el béisbol ha sido un escape preservando y ayudando a nuestro país a través de sus tiempos difíciles. Cierro la cita. El béisbol ha preservado a los Estados Unidos. Esas son palabras mayores. En los Estados Unidos, jugar o incluso ver un juego de pelota es en cierta medida un ejercicio de patriotismo. Por cierto, Botley es miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América y votante para el Salón de la Fama. Los dejo que adivinen si votó por Delgado en el 2015. Fans, let's pause to celebrate our freedom and those who work to defend it. Please join us in singing God Bless America, being performed by Human Resource Specialist in the Tennessee Air National Guard, Technical Sergeant Angie Johnson. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. Como parte de las actividades de inauguración del SunTrust Park, el nuevo hogar de los Bravos de Atlanta, mi equipo favorito de las Grandes Ligas, se cubrió casi la totalidad del outfield del parque con una enorme bandera de los Estados Unidos, y luego de que acabara el himno nacional, 4 FA-18 Hornets sobrevolaron el estadio. Todo el que ha visto un juego de las Grandes Ligas durante la última década y media ha visto algún tipo de acto patriótico como parte del mismo, ya sea el despliegue de banderas, los uniformes con camuflaje, el God Bless America o el lanzamiento del primer picheo por un militar. Siempre está presente el patriotismo. La versión que escuchamos de God Bless America estuvo interpretada por la sargento Angie Johnson de la Guardia Aérea Nacional de Tennessee durante la Serie Mundial del 2014. Si escribimos God Bless America Baseball en el buscador de YouTube, los primeros 3 videos que aparecen son interpretaciones de militares. Mientras avanzamos por los resultados, encontramos muchas otras versiones similares. Si bien la presencia de este patriotismo vinculado a las Fuerzas Armadas se ha intensificado desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, las raíces de la relación entre el béisbol, el patriotismo, la política y las Fuerzas Armadas se remontan al siglo XIX. En el 1989, Harrison Creasy Jr. publicó en la primera edición de Total Baseball un artículo titulado El béisbol y las Fuerzas Armadas. Dicho artículo comienza con esta oración. Es lamentable que el fanático promedio tiene poco o ningún conocimiento sobre la relación histórica entre las Fuerzas Armadas y el béisbol, considerando que los enlaces entre estos dos se remontan al principio de la evolución del juego en Norteamérica hace aproximadamente 150 años. Según narra el autor, durante la Segunda Guerra Mundial, 5.400 de los 5.800 jugadores profesionales de béisbol formaban parte del servicio militar. Como apoyo al esfuerzo bélico, se celebraron diversos juegos para recaudación de fondos. El 7 de julio de 1942, se celebró ante más de 60.000 espectadores en Cleveland un partido entre las estrellas de la Liga Americana y las estrellas del servicio militar. En agosto del mismo año, se celebró en Polo Grounds el $800 million War Bond Game, en el que un combinado de jugadores de los Yankees, Dodgers y Gigantes le ganaron 5-2 a las estrellas del ejército. En el campo de la política, desde principios del siglo XX los presidentes se han dejado ver por los terrenos de juego como parte de sus relaciones públicas, comenzando con el presidente Taft en el 1910 la tradición de tirar el primer lanzamiento en el partido inaugural. En el 1909 comenzó a celebrarse un partido entre congresistas republicanos y demócratas
que se suspendió temporalmente en el 1958 porque el juego se estaba poniendo muy físico. Como parte de la política internacional estadounidense, el béisbol sirvió además como un instrumento para transmitir sus ideales desde Cuba hasta Japón. No hay que ir tan lejos. En mi computadora tengo una foto de principios del siglo XX del Parque Charles H. Terry en Ponce, donde las gradas están cubiertas de insignias estadounidenses y a lo lejos se ve mi oficina. Luego de cumplirse a 16 años de los ataques del 11 de septiembre del 2001, y como señala Howard Bryan en su artículo Deportes y Patriotismo, publicado el 4 de julio de 2013 en ESPN, aun cuando, y cito, Osama Bin Laden está muerto, la alianza de los deportes, el militarismo y el patriotismo está viva y es aceptada como normal. Cierro la cita. Pero esas demostraciones de patriotismo puede que no sean totalmente desinteresadas. En mayo del 2015, los senadores John McCain y Jeff Flake publicaron un Joint Oversight Report titulado Tackling Paid Patriotism. En el informe se presenta que desde el año fiscal 2012, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos ha usado $10.4 millones de fondos públicos para actos de mercadeo y promoción en diferentes eventos deportivos. Actos que podrían parecer un ejercicio genuino de patriotismo, realmente suponían un beneficio económico para los equipos. En el año fiscal 2013, los Bills de Buffalo de la NFL recibieron $250,000 por la celebración de un día de apreciación de militares, una ceremonia de realistamiento, el despliegue de una bandera estadounidense que cubriera todo el terreno de juego, 200 boletos para juegos locales, entre otras actividades o prestaciones. Los Seattle Sounders de la MLS recibieron $128,000 entre los años fiscales 2012 y 2015 por reconocimientos a la Guardia Nacional del Estado de Washington y por la proyección de un video con un mensaje de servicio público de dicha rama de las Fuerzas Armadas en la pantalla del estadio durante 19 juegos locales. Volviendo al béisbol, entre los años fiscales 2012 y 2015, mis Bravos de Atlanta recibieron $450,000 por diferentes actos, incluyendo ceremonias de primer lanzamiento o la llegada sorpresa de militares que habían estado destacados en el exterior. Claro, asumiendo que los Bravos hubiesen ahorrado hasta el 2015 el dinero recibido por los actos celebrados, este no hubiese sido suficiente ni para cubrir el salario mínimo de un jugador de Grandes Ligas en ese año. Este es precisamente el argumento del comisionado Rob Manfred al ser confrontado sobre los hallazgos del informe en una entrevista en el programa Dateline de ABC. I think that our clubs, for the minuscule amount of money involved here, it's just not material to their business. Para el comisionado, la cantidad recibida es tan ínfima e insignificante que realmente no existe una controversia. Lo que dice a continuación es tal vez más importante. And I think that the amount of things that we do free for the military, hundreds and hundreds of fold, makes up for whatever small payments are involved in these contracts. Alega el comisionado Manfred que las Grandes Ligas como organización hace más cosas por las Fuerzas Armadas por las cuales no recibe una compensación. No estoy seguro de que esto sea necesariamente así. En ocasiones, las cosas son tan evidentes que nos da trabajo verlas. Si entramos a la página de internet de las Grandes Ligas y buscamos la lista de auspiciadores, no aparece ningún vínculo a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si buscamos MLB Army en Google, uno de los primeros resultados nos redirige a una sección dentro de la página de las Grandes Ligas vinculada al ejército. La propia dirección de la página incluye la palabra sponsors. Como señala Howard Bryan en su artículo Sports and Patriotism, el deporte y el patriotismo se han fusionado permanentemente, no solo como parte del evento, sino financieramente. Cito de dicho artículo. En tiempos de temor, el nacionalismo y el patriotismo venden. Compañías de carro venden patriotismo, como también lo hacen compañías de seguro y distribuidores de cerveza. Cierro la cita. Tal vez Chevy se dio cuenta de eso antes que nosotros. El deporte está inevitablemente ligado a la sociedad y en muchos sentidos es un reflejo de esta. Como sociedad, proyectamos ciertos valores en los eventos deportivos desde los himnos y las invocaciones hasta los cánticos de los fanáticos. El béisbol en los Estados Unidos es un claro ejemplo de esta realidad. En un deporte tan atado a la identidad estadounidense y con un vínculo especial a sus Fuerzas Armadas, la disidencia de Delgado escocía, especialmente en el momento en que ocurrió. La protesta no solo iba en contra de la larga relación entre el béisbol y las Fuerzas Armadas, y en contra de un sector de la clase política estadounidense del momento, peor aún, para algunos resultaba antiamericana. A través de este episodio hemos visto situaciones en las que la línea entre el deporte y la política se difumina tanto hasta casi desaparecer. Antes de cerrar, les dejo un último ejemplo. En el 2003 se cumplían 15 años del estreno de la película de béisbol Bull Durham, protagonizada por Kevin Costner, Tim Robbins y Susan Sarandon. Para celebrar dicho aniversario, el Salón de la Fama organizó una actividad
en la que participarían algunos actores de la película, incluyendo a Robbins. Sin embargo, semanas antes de la actividad, esta fue cancelada. Las razones para esta decisión fueron recogidas en una carta del presidente del Salón de la Fama, Dale Petrovsky. Según la actividad se canceló por las expresiones que hicieran Robbins y Sarandon en contra de la guerra de Irak y el presidente Bush. Petrovsky, hablando en su carta como presidente del Salón de la Fama, le dice a Robbins, y cito: "Creemos que tu muy pública crítica del presidente Bush en este importante y sensitivo tiempo en la historia de nuestra nación ayuda a socavar la posición de los Estados Unidos, lo que a la larga pondría a nuestras tropas en aún más peligro". La próxima cita es tal vez aún más impactante y relevante al tema de este episodio. Como institución, apoyamos a nuestro presidente y a nuestras tropas en este conflicto. Aun cuando Petrovsky no vota, es llamativa la posición tan abierta del presidente de una institución como el Salón de la Fama en contra del derecho fundamental a la libertad de expresión. Estoy seguro que a Petrovsky no le hizo ninguna gracia cuando Delgado dijo que la guerra de Irak era la guerra más estúpida de la historia. Aún reconociendo las deficiencias que podría tener la candidatura de Delgado para algunos votantes, ya sea por el efecto de haber jugado en un mercado pequeño, haber participado en solo 10 juegos de postemporada, o que su WAR no es tan alto en comparación con otros primera base de su generación, es difícil de explicar desde un punto de vista estrictamente deportivo cómo solo recibió 21 votos. El hecho de que Delgado sea, por un margen amplio, el jugador con más de 470 cuadrangulares y más de 1.500 carreras impulsadas, que ha recibido menos votos al Salón de la Fama, apunta a que no se le juzgó estrictamente por criterios deportivos y que en efecto, como afirmaba Delgado en su entrevista, fue castigado. A pesar de haber sido excluido de la papeleta, el destino de Delgado respecto al Salón de la Fama está ahora, como estuvo con Peruchín Cepeda, en las manos del comité de veteranos. Serán los miembros de este comité quienes tendrán la última palabra sobre si se le da una mirada justa al caso de Carlos Delgado. Cancha Completa es grabado en el estudio ambulante Kika Yoroa bajo la paciente dirección de Stephanie Harrison. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y escuchar este podcast a través de iTunes, Stitcher Radio, SoundCloud o YouTube.